Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues me da muchísimo gusto estar aquí. Agradezco a Talent Woman la invitación para hablar de este tema, Conoce tu poder. Cada vez más las mujeres ocupamos espacios de toma de decisiones y también cada vez más la forma en que se ejerce el poder en puestos de autoridad es diferente. Esto se ha ido transformando mucho y bueno, por eso creo conveniente el día de hoy dialogar sobre este tema. ¿Qué sabemos del poder? ¿Qué conocemos del poder? ¿Cómo lo queremos ejercer? No se tratará esta charla, digamos, de identificar tus superpoderes, que eso estaría maravilloso, pero sí de hacer conciencia del poder y de cómo lo vivimos y lo ejercemos en nuestras relaciones cotidianas. Entonces, bueno, traje una presentación para guiar un poco la charla y la comparto enseguida. El tema es Conoce tu poder y es en realidad una invitación a poder entrar con profundidad a reflexionar acerca del poder en nuestras vidas. Una pregunta es, ¿qué sabes tú de tu poder? Y por ahí varias ideas, ¿no? La primera es que las ideas que nosotros tenemos acerca del poder definen la manera en que lo buscamos, lo queremos encontrar y lo ejercemos. Entonces, todas las personas vamos a tener unos ideales, unos formas en las que hemos aprendido del poder, ya sea por personas que considerábamos poderosas o por cómo ejercieron el poder con nosotros cuando éramos niños en la escuela o en nuestros marcos de referencia más cercanos. Y de esa misma manera luego vamos a querer buscarlo y tenerlo y ejercerlo. Entonces es muy importante ubicar cuáles son esas ideas que tenemos acerca del poder, porque el poder puede ser muchísimas cosas. La segunda idea sobre la que quiero dialogar el día de hoy es que no siempre tener el poder es igual a vivir la vida que deseamos. Y esto pareciera una contradicción porque nos han dicho que tener poder es el ideal máximo de nuestras vidas, pero ya veremos que algunas formas de poder no necesariamente son compatibles con la vida que aspiramos a nivel personal. Y la tercera idea es que la conciencia del poder me va a permitir actuar y experimentarlo de formas que sean más elegidas y plenas para mí. No se trata de renunciar al poder, es simplemente tenerlo presente y vivirlo como yo quiero vivirlo, ¿no? Y en eso hay un poder enorme y un potencial, por supuesto. Entonces, sobre la primera idea, ¿de dónde aprendí lo que es el poder? La primera invitación es a revisar esos conceptos. En México, por ejemplo, hemos aprendido muchas cosas del poder, que el poder está relacionado con la violencia, con el autoritarismo, con formas arbitrarias de ejercer el poder, muchas veces por parte de nuestros gobiernos, pero también por parte de empresarios. Y entonces puedo pensar que ese es el poder, incluso decir, yo no quiero ser así, yo no quiero el poder. Sin embargo, poder tenemos todos y podemos o no ejercerlo. Pero si revisamos esas ideas, esos conceptos con los que yo crecí, con los que nací, con los que fui aprendiendo, puedo también luego irme relacionando de otras maneras con el poder. También eso lo podemos llevar a nivel laboral, ¿no? Si yo tuve un jefe que ejercía el poder de manera controladora, arbitraria, pues muy posiblemente así lo vaya a replicar si no me he dado cuenta. Sin embargo, si tuve un jefe que potenciaba mucho mi manera de trabajar, que trabajábamos en red, en colaboración, pues posiblemente así vaya yo misma a replicar el poder, ¿no? Entonces, esta primera idea de reflexionar, ¿y yo a quién le aprendí el poder? Y a mí que me parecía poderoso y por qué yo quería tener poder, por ejemplo, cuando era niña o cuando era niño, ¿no? Y hacia dónde quería ejercerlo. Entonces, bueno, aquí una primera cosa es precisamente acerca de las nociones que tenemos de poder, pues que hay diferentes conceptos, ¿no? Podemos entender, como ya decía, un poder desde la superioridad, desde la prepotencia, la arrogancia, la imposición, la violencia, el dominio, el imperio, el mando, formas muy particulares de autoridad o de influencia. Y así se nos ha enseñado, el que tenía el poder era el que traía su carrazo, el que llegaba rodeado de guardaespaldas, el que ejercía, digamos, lo que decía era su última palabra y en este país muchas veces incluso cometiendo delitos, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas cuestiones sobre el ejercicio de poder
que van en esa tesitura. Pero poder no es solo eso, poder también es potencial, es capacidad, es fuerza, es vigor, es impulso, ímpetu, poderío, creatividad, generosidad. Entonces es como toda una energía que se moviliza, que se acciona y que genera cosas. El asunto es que depende de dónde ejerce el poder, se van a generar las cosas en uno o en otro sentido. Y por aquí entonces es importante preguntarnos, ¿cómo he vivido el poder? ¿Como un control, como una forma de imponerme, de decir lo que se tiene que hacer, de tener la razón, o como una energía que potencia y que me moviliza a alcanzar ideales? Podemos hacernos la pregunta entonces de cómo fluye el poder en nuestras relaciones y pensemos conmigo mismo, ¿no? Tenemos a veces relaciones con nosotros mismos en donde no reconocemos nuestro poder personal, no hablamos de él, no permitimos que fluya, que salga, en donde a veces somos nuestros propios dictadores, tenemos un tirano interno, ¿no? Que nos está diciendo, no, no lo vas a alcanzar, nos saboteamos, nos está diciendo que no somos suficientes. Y entonces la relación conmigo mismo va a ser de suma importancia porque ahí ya se está ejerciendo un poder, ¿no? Desde la mente y desde cómo a veces incluso las emociones me controlan. Pero también podemos revisar, por ejemplo, en el trabajo, cómo fluye el poder en esas relaciones. Me siento en una red en donde estamos juntos construyendo un ideal, en donde me siento valorado, en donde hay comunicación, colaboración, liderazgos. Ahora se habla mucho de los liderazgos positivos, negativos, porque hay una transición de estructuras entre estructuras jerárquicas, justo arbitrarias, unidireccionales, a estructuras colaborativas, abiertas, transparentes, en donde todos pueden tener la voz y tomar decisiones y construir. Entonces, ¿cómo está haciendo ese poder? ¿Es un poder en donde siento que alguien se me impone o en donde estoy permitiendo que florezca todo ese potencial que tengo, ¿no? Y de ahí tan importante que elijamos los mejores escenarios para desarrollarnos en el trabajo, porque eso nos va a potenciar o no. Y al revés también, por ejemplo, si yo soy jefe, jefa, pues cómo estoy ejerciendo mi poder también, ¿no? En ese contexto laboral, para potenciar o para controlar, por ejemplo. Y bueno, el tercero sería la familia, igualmente, ¿no? Esto lo podríamos llevar, estas reflexiones acerca del control o del potenciar a las relaciones entre parejas o a las relaciones también en una familia más extendida con padres, primos, hermanos, sobrinos, hijos, ¿no? Y de la misma forma, cómo es que se ejerce el poder, qué estoy haciendo con el poder y hacia dónde estoy mirando mis resultados. Y es muy fácil saber qué es lo que estamos haciendo con el poder y cómo fluye por los resultados que tenemos en la vida cotidiana, ¿no? Si es crecimiento, si es abundancia, si es expansión o si es, digamos, un entorno donde suceden muchas mentiras, donde hay mucho control, donde hay traiciones de todos lados. Entonces, por ahí también puedo ir sabiendo qué es lo que está sucediendo. Ahora bien, sobre la segunda idea, ya les decía yo que no siempre tener el poder significa vivir la vida que quiero, porque efectivamente si mi poder es de control, de supremacía, de imponerme, pues a lo mejor voy a vivir una vida pues que en donde sí estoy hasta arriba y tengo la razón, pero no necesariamente soy feliz, ¿no? Y entonces posiblemente tampoco tengo una vida de tranquilidad, de paz, de armonía, de abundancia. Entonces, bueno, primero es revisar muy bien cómo está fluyendo el poder en nuestras relaciones y lo segundo es hacernos una pregunta muy importante. ¿Qué vale la pena hacer con el poder? Todos tenemos poder, a lo mejor lo negamos, a lo mejor lo escondemos, a lo mejor no lo ejercemos abierta y frontalmente y tal vez manipulemos, por ejemplo, o vivamos como víctimas creyendo que otros tienen el poder, pero en realidad porque yo se lo cedí. Y entonces, cuando hacemos esa conciencia de poder, podemos preguntarnos qué vale la pena hacer con mi propio poder. Yo a dónde lo quiero poner y cuál es la vida que quiero construir sobre esto. Y entonces, en la forma en que vivo y ejerzo el poder, se va a ir determinando la persona en que me voy convirtiendo. Ahí en mi trabajo, ahí en mi familia, ahí en mi pareja, me voy convirtiendo en una persona en un sentido o en otro, dependiendo del tipo de poder que ejerzo. Por ejemplo, de control, por ejemplo, de imposición o, por ejemplo, de colaboración y de potenciar energía para construir cosas. Bien, entonces, para saber hacia dónde ir, para trazar una ruta, habría que revisar nuestros objetivos, ¿no?
Aquí hay una propuesta que yo les hago y no es nueva. Eric Fromm, parte de la psicología humanista de la posguerra, ya desde hace mucho tiempo, incluso tiene un título que así se llama, Detener a ser. Hacía un cuestionamiento muy fuerte de que en realidad en la vida estamos muy atrapados por un montón de ideales, de esquemas, de supuestos modelos de éxito que en realidad nos aprisionan, nos encarcelan, nos condenan incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos centrados en el tener. Y muchas veces puedo tener todos los bienes materiales, pero que eso no me dé en absoluto la felicidad, que más bien me mete en un montón de problemáticas. Entonces él planteaba pues eso, ¿no? Una reflexión, una transición de tener a ser. Y en medio estaría el hacer. Entonces, preguntas importantes que pudiéramos hacernos es, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Para qué estás aquí? ¿Cuál es tu anhelo más profundo? Y ser absolutamente radicales y libres en decir, pues a lo mejor, claro que no quiero estar haciendo todo esto, ¿no? Mi vida sería mucho más simple, no quisiera consumir todo esto, no quisiera tener la razón, quisiera ser feliz, tener una vida en paz y en donde fluya la armonía en mis relaciones. Y se vale. Y también se vale alcanzar metas, alcanzar éxitos, se valen todas las cosas, pero se vale que no, más bien partan de que nos hagamos cargo de ese propósito y de cumplirlo, porque cuando eso no ocurre hay una disonancia, ¿no? Y bueno, finalmente una pregunta sobre lo último que yo les planteaba, ¿no? Cuando tenemos conciencia de poder, pues tenemos muchas más posibilidades de que lo que ocurra en mi vida sea compatible con lo que estoy esperando que ocurra y no con algo que se me impuso o con algo que no decidí o decidí a medias, donde no ejercí completamente mi voluntad. Entonces la pregunta es, en ese sentido, ¿qué quieres hacer con tu poder? Y parecieran cosas en abstracto, pero yo les invito a que nos llevemos a preguntarnos esto en la vida cotidiana, ¿no? ¿Qué quiero hacer con mi relación conmigo mismo? ¿Cómo me quiero tratar? ¿Cómo me quiero cuidar? ¿Cómo me quiero alimentar? ¿De qué me quiero nutrir? ¿Cómo voy a ser consciente de mi cuerpo, de mis emociones, de mis pensamientos? ¿Cuál es la calidad de vida que me voy a dar? Y si nos vamos al trabajo igual, yo tengo un poder, tengo un potencial que tiene valor y voy y lo coloco en una empresa. Y por eso me vinculo a una empresa, a un proyecto, a una institución pública. Pero entonces, ¿qué quiero hacer con ese poder? ¿Cuáles son los ideales que me interesan alcanzar? Si me lo permiten, ¿cuáles son esas cosas que tendrían que ser profundamente transformadas en la sociedad y en las cuales yo quiero colocar toda esa energía, ese valor, ese potencial? Y si nos vamos también a la familia o a las relaciones de pareja, vamos a ver que hay un poder que fluye y que a lo mejor me incomoda mucho que hayan relaciones que no son igualitarias, que no son justas, en donde no es explícito cómo estamos ejerciendo el poder de todos lados. Y entonces quiero tener esas conversaciones, quiero tener esos acuerdos, quiero generar esas condiciones de relacionamiento para que mi vida sea diferente. Entonces, realmente hay ahí una posibilidad enorme que en la medida en que yo voy recogiendo esa conciencia del poder en mi vida, pueda ayudarme también a transformarlo cuando me hago esta pregunta. ¿Qué quiero hacer y qué quiero ser a partir de este poder? ¿No? Entonces, bueno, en esta última parte, muy importante, que la conciencia del poder permite actuar para experimentarlo de formas plenas y más elegidas. Voy a detener un poco la presentación para dar algunos ejemplos y continuar, ¿no? Hacia el cierre. Entonces, bueno, ya decía yo al inicio que estamos atravesando un momento de muchísima transformación social. Ya muchas más mujeres tenemos la posibilidad de entrar en espacios de toma de decisiones, incluso a nivel familiar, porque también nuestra historia era que las mujeres ni siquiera en el ámbito de nuestro hogar, de nuestras casas, podíamos tomar muchas decisiones, pero ahora podemos hacerlo. Ahora, ¿cómo vamos a atravesar ese cambio? Eso es algo que sí está en nuestras manos en la medida en que podamos tener conciencia sobre cómo ejercemos el poder allí en esos lugares muy puntuales, muy cercanos, muy cotidianos de nuestra vida. Entonces, la transformación pasa por la conciencia del poder. Y para hacer conciencia necesito conocer y conocerme cómo estoy ejerciendo el poder. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que hemos estado tan enojadas, por ejemplo,
pues que una forma de ejercer el poder va a ser así, ¿no? Desde el enojo que moviliza y que nos lleva a poner límites en todas nuestras relaciones. Y a veces, aunque ocupemos puestos de cargos públicos y estemos ya en los primeros lugares de la pirámide, no tenemos mucha conciencia de cómo vamos a comenzar a ejercer el poder nosotras. Y entonces hay una gran invitación de hacernos la pregunta, ¿me gusta cómo han ejercido el poder conmigo? ¿Cómo yo quisiera ejercerlo? ¿Cómo puedo construir grupos de trabajo, por ejemplo, en donde se propicie que cada uno se le reconozca su valor, lo coloque, se abra al diálogo y de manera transparente sobre las decisiones que se están tomando? Se ejerza desde esa forma unos modelos de liderazgo que nos permitan potenciar no solo nuestra propia iniciativa, porque eso implicaría tener la razón, sino también la de todos los colaboradores y colaboradoras que están en los puestos de toma de decisiones. Entonces, bueno, por ahí algunos ejemplos muy puntuales que si vamos, trato de que esto sea muy sencillo, ¿no? El primero, ubicar las referencias de poder que tenemos. Luego, decir, a ver, esas referencias son compatibles con el tipo de vida que yo quiero vivir. Y en tercer lugar, decir, y eso lo estoy pudiendo llevar a la vida, cómo lo estoy ubicando muy en concreto en las cosas que ocurren todos los días en mi cotidiano, ¿no? Y por ahí entonces hay eso como una oportunidad de transformar esas nociones de poder desde lo muy concretito y desde lo muy particular. Yo quiero también platicarles que mi experiencia personal, bueno, por ahí a lo mejor en mi semblanza lo pueden encontrar, es que a mí me interesaba mucho que se cambiaran algunos liderazgos de poder, pero para eso primero tuve que hacer muchas cosas por acceder a ese poder también, y por eso estudié Derecho, por ejemplo, y por eso estuve trabajando en algunos espacios de instituciones públicas, en algunas firmas también, porque yo quería comprender cómo es que funcionaba y operaba el poder ahí en la sociedad. Sin embargo, algo que me fui dando cuenta es que, bueno, que es un espacio en donde se demandan muchas características del ejercicio de poder que nos puede llevar a convertirnos en unas personas que no queremos. Yo tenía espacios donde tenía toma de decisiones todos los días de muchísimos temas. Sin embargo, me daba cuenta que eso no me permitía construir relaciones y un entorno solidario, que había muchísima competitividad, que había una exigencia a mí misma tremenda. Y que, bueno, toda esa exigencia me llevaba a una vida que no era la que yo quería. En algún momento llegué a tener tantas actividades que no tenía tiempo de descanso y tenía que ser la mujer maravilla, ¿no? Con muchísimo perfeccionismo y con muchísimas exigencias que yo misma me ponía para poder caber en ese modelo de éxito y para entrar en esos liderazgos. Entonces eso me hizo preguntarme profundamente qué estamos haciendo con el poder. Y por eso yo dije, claro, yo aprendí del poder, pues que era el presidente de la República, que era el dueño de la empresa, que era este nuevo empresario Jeff Bezos que construye y se va al fin del mundo. Y entonces decimos, bueno, ok, y esos modelos a mí a nivel personal me van a llevar a vivir la vida que quiero, y yo descubrí que no, que había hecho todo por tener la razón y que realmente no quería tener la razón, sino ser feliz, que había dedicado muchísimo tiempo a acumular bienes y a consumir cuando en realidad me daba cuenta que no los necesitaba, y por ejemplo esta pandemia lo determinó, muchísimas cosas que no utilicé por todos estos meses y que yo creía que eran fundamentales o que era importantísimo acudir a consumir ciertas cosas a nivel social para precisamente lograr, ¿no? Y para tener modelos de éxito y que realmente no lo eran. Que esa competitividad en realidad lo que hacía es que siempre era un juego de suma cero, alguien iba a perder y alguien iba a ganar. Y realmente eso hace que la calidad de nuestras relaciones sea tremenda, porque eso implica que siempre se tiene que uno tirar a alguien para poder llegar más arriba. Pero esos son el tipo de liderazgos que están propiciados en nuestra comunidad, ¿no? Entonces, todo eso a mí a nivel personal me hizo como romper estas ideas y volverme a hacer estas preguntas que ya les comentaba al inicio, ¿no? ¿Qué sabía yo del poder?
cómo lo había experimentado, había valido la pena o no después de todo este camino andado, y me daba cuenta de que no siempre y de que siempre hay forma de transformar esas experiencias y de vivenciarlas de otro modo. Entonces, bueno, desde allí es que estoy llamada ahora a enseñar. Yo enseño poder y derecho también en la universidad y en algunos proyectos independientes en donde hago grupos y dialogo con personas sobre estos temas. Pero bueno, lo que me parece fundamental es poder compartir con ustedes el día de hoy la posibilidad de hacernos la pregunta, de hacer un alto y decir cómo yo estoy viviendo el poder. Voy a continuar compartiendo la pantalla para hacer el cierre. Entonces, lo último con lo que me quedaba era, ¿qué quieres tú hacer y ser con tu poder? ¿No? La conciencia del poder te va a permitir actuar para experimentarlo de maneras que sean más elegidas por ti y más plenas. Entonces, algo muy importante, ¿qué es poder? La definición sería la capacidad de hacer, ¿no? Y entonces, claro, tengo la capacidad de hacer en la medida, por ejemplo, que tengo gente a mi cargo, que tengo la posibilidad de tomar decisiones, que tengo el lugar en donde tengo la última palabra, pero también cuando construyo grupos y cuando me entusiasmo con otras y otros para transformar realidades. Y en eso hay lógicas muy diferentes de ejercicio de poder. Entonces, poder es tu capacidad de hacer, y yo iría más profundo, y de ser profundamente la persona que estás llamada a ser, atendiendo precisamente a esos grandes ideales que están allí detrás de tu experiencia humana y que te llaman, ¿no? Que sabes que están ahí, que a veces no les hacemos caso, pero que ahí están presentes y que te están diciendo, hey, acá estoy para cuando quieras atenderme. Ya una vez que acabes todas estas distracciones, te voy a llamar y te voy a decir, querías ser feliz en el fondo, querías vivir en paz, querías tener abundancia y plenitud. Ese es el llamado más profundo de nuestro ser, ¿no? Y que finalmente es el amor, la experiencia de amor en lo más profundo, sin ese sentido romántico, ¿no? Entonces, bueno, la invitación es esa. ¿Cuál es el concepto que tú tienes de poder y para qué lo quieres utilizar? Y esa capacidad de hacer o ser hacia dónde la quieres llevar a tu vida. Y bueno, pues yo quiero por acá, para terminar este momento de charla, de invitarles a que si les interesa que sigamos la conversación, tengo por acá mi correo, anasofiatorres@hotmail o Gmail, me encuentran en ambos, y podamos de esta manera seguir la conversación. Entonces, bueno, en síntesis, este llamado a conocer tu poder es un llamado a explorarlo, a descubrir qué sabes de tu poder, de cómo lo estás ejerciendo, de cómo lo estás viviendo en todas tus experiencias, de cómo está fluyendo ahí en todas tus realidades, y a que utilices toda esa energía y ese potencial para transformar tu vida en aquella que deseas. Es una invitación mucho más del ser y no del hacer o del tener, que sería la propuesta que es tan popular en este mundo. Entonces, bueno, de nuevo, muchísimas gracias a Talent Woman por la invitación, muchísimas gracias por este espacio y encantada de haber compartido estos momentos con ustedes.